elementos dentro del grupo de los elementos que se encuentran en mayor cantidad, vale decir, los macroelementos. Recuerden ustedes que los macroelementos son aquellos que se encuentran en una proporción de 1 o más por ciento del peso corporal. Bien, entonces estos son los que consideramos como macroelementos, porque si ustedes ven, todos estos que estamos colocando acá tienen 1 o más por ciento del peso seco corporal, empezando del carbono 50%, el oxígeno 20%, el hidrógeno 10%, el nitrógeno, el 7, 5, 8, 5%, el calcio 4%, el fósforo 2.5% y el potasio 1%. Si ustedes analizan esto, llega casi al 99%, 98%. El resto que vamos a ver de los microelementos, todos por ser microelementos van a tener 0,4, 0,8. Ninguno tendrá que tener 1%. Tienen que tener menos, por eso se llama microelemento. Bien. Dentro de la reestructuración analítica vamos a seguir con el mismo esquema para darle el mismo valor y la misma importancia a los elementos. Ya habíamos visto, el carbono como ustedes. Entonces, fíjense que el esquema es el mismo, no hay donde perder. Es el mismo orden todo. Ahora vamos a ver el siguiente elemento, que es el oxígeno, que tiene el símbolo de O. El porcentaje del peso seco corporal es del 20%. El porcentaje, ya no del peso seco corporal, sino el porcentaje total del cuerpo, ya equivale al 65%. El número atómico es 8. ¿Qué quiere decir ese número atómico? Que en la tabla periódica de los elementos, ¿ya? Empezando por el helio, el hidrógeno el primero, el helio el 2, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Si contamos eso, el oxígeno se encuentra en la posición 8 de la tabla periódica de los elementos, en la posición 8. ¿Qué otro dato más nos indica el número atómico? A ver, ¿qué otro dato más? La misma cantidad, si dice número atómico, tiene 8 protones en el núcleo. Y si estamos hablando de elementos, como dice su compañero, tendrá que tener también 8 electrones. Características físicas pueden ser los elementos sólidos, líquidos, gaseosos. En este caso, el oxígeno es gaseoso. Las características químicas corresponden a los no metales. Algo que puede ayudarles es la parte visual. Cuando agarren una tabla, en el extremo derecho superior de la tabla, a este lado, ¿ya?
La mayoría de los no metales tienen esa situación. Muy raro es que un no metal esté de este lado, muy raro es que un no metal esté al centro. Solamente con B vamos a ver que los no metales están a este lado. Flúor, cloro, bromo, yodo, oxígeno, azufre, selenio, teluro, etc. Entonces solamente con B vamos a ver que está a este lado la mayoría de los no metales. Función. ¿Qué función va a tener el oxígeno? El oxígeno constituye uno de los principales componentes de los compuestos orgánicos. Constituye también un componente fundamental de agua. En la glucólisis aeróbica, constituye uno de los productos finales se utiliza como mecanismo terapéutico. Constituye uno de los componentes más importantes del aire atmosférico. Donde representa aproximadamente el 21%. Bien, vamos a ir aclarando un poquito estas funciones o complementarias. Recuerden ustedes este dato que nos va a servir para todos los compuestos orgánicos. Para que sea considerado compuesto orgánico, cualquier componente que esté dentro del organismo tiene que tener básicamente tres elementos: carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Entonces, en este caso que estamos viendo, el oxígeno constituye uno de los componentes fundamentales de los compuestos orgánicos. No puede haber un compuesto orgánico que no tenga carbono, que no tenga hidrógeno o que no tenga oxígeno. Los demás elementos puede o no puede tener, pero sí tiene que tener estos tres. Por eso que es fundamental. Bien, otro que aunque es obvio, todos lo conocen, pero el oxígeno constituye uno de los componentes químicos fundamentales para que se forme el agua. Si no hay oxígeno, obviamente que no va a haber agua. Por eso que es un componente fundamental, no se puede evitar.
Tenemos también el oxígeno como producto final de la glucólisis aeróbica. ¿Se acuerdan? En la clase anterior habíamos visto el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se consideraba como uno de los productos finales ¿de qué? De la glucólisis anaeróbica, de aquella que es sin oxígeno, ¿ya? Cuando se hace la fermentación alcohólica, la fermentación de las bebidas alcohólicas, la transformación de un azúcar, de un hidrato de carbono en alcohol, ¿ya? ¿Cuál va a ser el producto final? El alcohol, obviamente, para eso está transformado. Pero ¿qué más va a ser? Alcohol, dióxido de carbono. Esa es la glucólisis anaeróbica, la que es sin oxígeno. En la glucólisis aeróbica, uno de los productos finales es el oxígeno. Es el oxígeno. Entonces, por eso es importante lo que estamos hablando de las funciones, porque con eso nos damos cuenta para qué sirven, lo que siempre les recalco, estos elementos dentro del organismo. ¿Para qué sirven? ¿Qué funciones? Bien, en la función terapéutica, o sea, el oxígeno también es un mecanismo de tratamiento. ¿En qué puede ir el oxígeno? Con seguridad que conoce. Cuando uno está apretado del pecho, ¿qué le hace? Nebulizaciones, ¿sí? ¿Y la nebulización con qué hace? Con oxígeno. El oxígeno que viene a los frascos se le mete a presión para poder fluidificar y abrir, dilatar los bronquios, como bronquios dilatadores, para facilitar la respiración. Entonces, es un mecanismo. Hay otros que están relacionados un poquito con la purificación del agua, con el agua ozonizada también, que podría ser en algún caso. Bien, también tenemos externamente algo que es necesario aclarar. Probablemente ya recuerden ustedes, pero siempre hemos pensado que el aire puro, ¿ya?, tiene mucho oxígeno, ¿no? Siempre hemos dicho el aire puro, oxígeno, ¿no? El aire puro, ¿ya?, tiene solamente el 21, es más, el 20.9% de oxígeno. Lo demás es casi todo, 78% es nitrógeno, y lo demás son pequeños gases. O sea que el aire puro no tiene mucho oxígeno, tiene aproximadamente el 21%. Y ese es un dato adicional que es conveniente saber. El oxígeno puro no es muy beneficioso. Uno no podría estar todos los días respirando oxígeno puro, no se puede, ¿ya? El oxígeno puro se utiliza para algunos momentos, para algunas circunstancias, ¿ya?, como parte de un tratamiento, pero no para que sea permanente. En realidad, el oxígeno que nosotros respiramos tiene gran cantidad de otros gases y está considerado como aire puro. Bien. ¿Alguna pregunta sobre el oxígeno? Bueno, veremos el siguiente elemento, el hidrógeno. ¿Sí? Su valencia no es importante. Miren, valencia, la cantidad de electrones, las órbitas, es más para los ejercicios. ¿Ya? ¿Usted vino de la clase desde el principio? No importa, solamente para decir. Hay un libro, eso les he comentado, que se llama Harper, que es uno de los libros, no es el libro guía, ¿ya?, donde en el libro dicen, este libro está hecho para estudiantes, para profesionales de bioquímica. ¿Qué quiere decir? Que si uno lee ese libro, para nosotros es un poquito más complejo, porque también se ha hecho para los profesionales en bioquímica y nosotros no somos profesionales en bioquímica. Por lo tanto, en ese libro
cuando hablamos de esta tabla que se llama la reestructuración analítica, colocamos aquello que para nosotros sería fundamental. Probablemente si hablamos de bioquímica en la carrera de Derecho, ¿ya? Solamente nos interesaría probablemente el nombre. Lo demás no les interesaría a los estudiantes de Derecho, ¿ya? Eso se llama la reestructuración. Darle, ¿ya?, a cada disciplina, a cada profesión, a cada carrera, la cantidad de conocimientos que les sean fundamentales. ¿Ya? Probablemente en bioquímica, pues, en esta tablita, esté valencias, cargas, esté un montón de cosas. Es por eso. Bueno, pero bueno, como le digo, su pregunta en el sentido de que cada uno se va a hacer su tabla. Cuando tenga que exponer en esta o en cualquier materia, ellos se hacen su reestructuración. Bueno, el hidrógeno, el símbolo H, el porcentaje del peso seco corporal es 10, el porcentaje total del cuerpo es 9.5, son porcentajes. El número atómico es 1. ¿Ya? Ahora, después voy a hacerles aclaración. El número atómico es 1. ¿Qué quiere decir con el número atómico? Primero, que está en la tabla periódica en la posición 1. Y segundo, un protón y un electrón. ¿Ya? Las dos cosas. ¿Qué de interesante tiene en la práctica? Acá tenemos el hidrógeno. El aire. ¿Pesa o no pesa el aire? ¿Qué dice? ¿Tiene peso? Sí, tiene peso. ¿Ya? Tal vez un peso que se habla por metro cúbico, se sacan los cálculos, pero es fácil de comprobar. Si ustedes inflan una vejiga, un globo, con aire, lo amarran y lo sueltan, se va a caer. Si el mismo globo, que tiene un pesito la goma, el mismo globo, lo inflan con helio o con hidrógeno, se va a ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el helio y el hidrógeno pesa menos que el aire. Por eso que el aire va a ser, cuando se pone dentro de una vejiga, va a caerse. En cambio, el hidrógeno, el helio, son más livianos que el aire. Por eso que al inflar la vejiga con aire, con helio o con hidrógeno, se va hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque pesa menos que el aire. Bien. Características físicas es un gas. Ahora, esta es una particularidad que tenemos que tomar en cuenta. Les decía hace un momento que para la parte de recordar visualmente, la mayoría de los no metales están en el extremo derecho superior de la tabla periódica de los elementos. Pero el hidrógeno, ¿ya?, se encuentra al principio y solo en la tabla periódica de los elementos, en la posición 1. Hidrógeno 1, helio 2, litio, berilio, boro, etc. Pero acá se encuentra en la posición 1. ¿Y cuál es la particularidad? Que acá en realidad están los metales, no están los no metales. Pero por sus características que tiene el hidrógeno, de tener solamente un protón, de tener esa estructura, estaría con los metales. Pero es el mismo metal. No metal, es un no metal. Funciones. Algunas de las funciones que ustedes pueden mencionar ya por lógica. ¿Cuál sería? ¿Un componente fundamental del agua? Primero. Y cuando hemos hablado de los compuestos orgánicos, Un componente fundamental. es también un componente fundamental de los compuestos orgánicos. Recuerden que los compuestos orgánicos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, ácidos nucleicos, para ser compuesto orgánico tienen que tener esos tres elementos que te carbono, hidrógeno y oxígeno. Y
y otros más, pero no nos interesa en este momento. Entonces, dentro de las funciones, el hidrógeno constituye uno de los principales componentes de los compuestos orgánicos. Se encuentra formando la composición química del agua. Externamente, el hidrógeno tiene carácter explosivo. Bueno, lo que les decía al principio. Estos tres elementos es la base de todos los compuestos orgánicos. Pueden tener 3, 4, 5, 6, etc. Pero necesariamente tienen que estar estos tres elementos. En este caso nos corresponde hacer énfasis en el hidrógeno, que es lo que estamos. En la composición química del agua, de la misma manera, fundamentalmente el agua químicamente pura está formada por hidrógeno, 2 moléculas, y una molécula de oxígeno. Hay un dato que también les puede servir algún momento, porque pueden leer, y dice, el hidrógeno es diatómico. ¿Qué quiere decir diatómico? Que normalmente en la naturaleza el hidrógeno se presenta de esta manera. Diatómico, 2 átomos. Normalmente no vamos a encontrar de esta manera. Por eso se llama diatómico, formado por 2 moléculas iguales, por eso que es un elemento, que en este caso tiene el hidrógeno. Se van a fijar después, vamos a ver con un poquito de detalle, pero hacemos mucho énfasis en el agua químicamente pura H2O, ¿sí? Todos sabemos. Pero es el agua que vamos a encontrar en mínima cantidad. Muy poco tenemos relación, bueno, por ser del área de la salud podemos tener un poquito más de relación, pero las demás personas con el agua químicamente pura, que es la que nos enseña este colegio, H2O, no es con la que vamos a encontrar, no es con la que vamos a convivir. El agua que nosotros utilizamos tiene un montón de minerales, de elementos, no tiene solamente H2O. Y las características que mencionamos sobre el agua químicamente pura son totalmente diferentes de las características físico-químicas que mencionaremos del agua potable, del agua ozonizada, de las diferentes variedades de agua. Bien, otra de las características, para que vean, vamos a dar hasta ejemplos prácticos. El hidrógeno es un gas que tiene carácter explosivo, ¿ya? Con un ejemplo real. En un cumpleaños, acá de unos niños, inflaron las vejigas, ¿ya? Esas que están amarradas y están en el aire. Eso tiene que ser con un elemento gaseoso que sea más liviano que el aire, porque si fuera más pesado, reitero, pues se cae al suelo, pero acá se amarra y
están ahí flotando las vejigas, los globos, una maravilla. Entonces inflaron y no falta algún desubicado en el cumpleaños, en este caso el tío de uno de los niños que cumplía años, que estaba fumando y para darle mayor motividad y música al cumpleaños, comenzó con el cigarro a reventar los globos. El primer globo que reventó, él, la mano y los niños que estaban ahí abajo les salieron lesionados, quemados por la explosión y por el impacto. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno no es conveniente para inflar vejigas, ¿ya? Sin embargo, en algunos de estos centros de eventos inflaban con hidrógeno, sabiendo que el hidrógeno es más liviano que el aire. Y al ser más liviano, pues tenía otras utilidades, pero sin embargo el carácter explosivo. ¿Con qué se debería inflar esas vejigas y sin riesgo? Tiene que ser otro gas liviano. Helio. El helio también han conocido que cuando se pone en la boca, ¿qué pasa? Cambia la voz, ¿no? ¿Han escuchado? Cambia la voz. El helio es otro de los gases que es más liviano que el aire y no tiene carácter explosivo. Pero ¿y por qué no se utilizaba antes directamente el helio? Porque el helio es más caro que el hidrógeno. Entonces, inflar con hidrógeno era más barato que con helio. Ahora miren ustedes un caso también muy importante, pueden buscar en internet porque es muy llamativo. En el año 1939 había de los primeros dirigibles, unos globos enormes, pero no eran esos globos redondos, sino alargados, que tenían un montón de pasajeros y que podían hacer viajes largos. Un viaje era desde Alemania, ¿ya?, hasta Estados Unidos. Se llamaban dirigibles, y uno de los dirigibles más famosos era Hindenburg, es el dirigible más famoso. Estando llegando a Estados Unidos, ¿ya?, hubo algún problema y en menos de 14 segundos se deshizo completamente. Estando ya la gente en el aeropuerto esperando que descienda el dirigible, hubo algún problema eléctrico, una chispa, algo, pero en un segundo se deshizo con más los pasajeros. ¿Con qué estaba inflado ese dirigible? Con hidrógeno. Con todas las normas probables de seguridad, ¿sí?, tenía, lógicamente, pero algo no previsto ocurrió y se cayó y se deshizo. Se cayó, por decir a unos, porque se ven las imágenes todavía, unos menos de 10 metros de altura, cayó deshecho por la acción que tenía el hidrógeno, que no quisieron volver a hacer más por el riesgo que se han. Bien, eso es lo que podemos comentar del hidrógeno. Ahora veremos el nitrógeno. Disculpe. ¿Sí? El hidrógeno tiene carácter explosivo, pero solamente tiene que haber mucha acumulación de helio, o tiene que reaccionar con otro elemento. Ya, tiene que estar más o menos comprimido. Tiene que estar un porcentaje muy grande, porque el hidrógeno lo tenemos también y no va a pasar nada. O sea, tiene que estar comprimido, el porcentaje dentro de un recipiente X tiene que ser bastante grande para que cumpla ese carácter explosivo. Y cuanto más comprimido está, el carácter explosivo va a ser mayor. Por eso es en una vejiga, en un dirigible. Ahora, en el aire, ¿quién creyera? En el aire
no hay mucho hidrógeno. Sin el aire no tenemos mucho hidrógeno, es muy poco. Lo que más existe en el aire, dentro de los gases, es el nitrógeno. Ya vamos. Bueno, el nitrógeno, fíjense el mismo esquema, tiene el símbolo de N. El porcentaje del peso seco corporal es de 7.5 a 8.5. El porcentaje total, ¿ya?, en el cuerpo es de 3.2. El número atómico es de 7. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla periódica de los elementos está en la posición 7. Y si ustedes analizan la posición 7, queda en el extremo derecho superior. Por lo tanto, solamente por la posición ya nos da una pauta. ¿Será metal o no metal? No metal. Por la posición ya nos ayuda, si no tenemos certeza, con ese dato. Bien. ¿Qué funciones va a tener el nitrógeno? El nitrógeno constituye uno de los componentes principales, de algunos compuestos orgánicos. Como son las proteínas y los ácidos nucleicos. Encontramos el nitrógeno como producto de desecho de la función renal. Bajo la forma de amoníaco. Externamente, constituye el porcentaje, perdón, el componente cuantitativamente más importante del aire atmosférico. Bajo la forma líquida, el nitrógeno constituye un mecanismo de conservación de células sexuales, de embriones, células sexuales, embriones y otros componentes orgánicos.
Si ustedes recuerdan, hemos mencionado con los anteriores elementos que básicamente todos los compuestos orgánicos tienen que tener carbono, hidrógeno y oxígeno. Todos. Ahora, fuera de estos, hay algunos compuestos orgánicos que necesariamente tienen que tener un cuarto elemento. Necesariamente, pero ya no son todos. ¿Cuáles son esos compuestos orgánicos que necesariamente tienen que tener nitrógeno? Las proteínas y los ácidos. Cuando veamos las proteínas, vamos a ver que el componente de nitrógeno, si un elemento cualquiera, pongamos carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre, ¿ya? Ustedes con solamente mirar esto van a decir no es proteína. Con solamente mirar, no es proteína. ¿Por qué? Porque para ser proteína necesariamente tiene que tener nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno. Si ustedes quieren un componente fundamental de la carne, pues es proteína, ¿ya? Bien. Entonces, acá va a estar presente. Otro de los componentes compuestos orgánicos que necesariamente tienen que tener nitrógeno son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos en su estructura, aparte de las pentosas, etcétera, etcétera, tienen acá, miren, el nombre ya nos dice. Bases nitrogenadas. Eso han visto en el colegio, creo que. Purinas, pirimidinas, etc. Entonces, su nombre nos indica bases nitrogenadas, quiere decir que en la estructura química de los ácidos nucleicos no puede dejar de haber bases nitrogenadas, sino no es ácido nucleico. Bien, ahora, en la composición del aire atmosférico, el gas que se encuentra en mayor proporción es el nitrógeno, con el 78%. Ya se pueden imaginar ustedes qué cantidad extra queda para los otros gases. 78 más 21, casi 21 del oxígeno, ¿cuánto nos da? 99. El resto es parte del helio, el hidrógeno, el dióxido de carbono, en condiciones normales siempre existe. Pero se fijarán ustedes que son detalles mínimos. Bien. Ahora tenemos nosotros para comentar algo sobre el nitrógeno líquido. Voy a poner el ejemplo de una película. ¿Han visto el Exterminador? Arnold Schwarzenegger. Creo que era Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger 10, creo que tiene muchas series. En una escena se ve que un ser extraterrestre, ¿ya?, que no podían deshacerlo con nada, estaba en un camión cisterna y hacen recordar el camión cisterna que se deshace. Ese camión cisterna tenía hidrógeno o nitrógeno líquido. Ah, eso es ficticio. Pero en la realidad, recuerden que el nitrógeno es un gas. A temperatura ambiente es un gas. Si bajamos el nitrógeno mucho, no digo a 0 grados, no digo a menos 10, no digo a menos 100, a menos 200, cerca de 200 grados bajo cero, el nitrógeno tiene la capacidad de volverse líquido. Se vuelve líquido.
Y en este compuesto realizado laboratorialmente, porque no hay en la naturaleza de esa manera, porque menos 200 casi 200 años no podría haber, se pueden conservar las células, y esto ha sido un tremendo descubrimiento y avance en la genética, en la reproducción. Ahora, lo que antes era ficticio, lo que antes era de películas, ahora puede ser totalmente cierto, totalmente válido. Hasta hace un tiempo atrás, ¿cómo se podía explicar? Imagínense, para algunos tal vez sea también novedad, que una pareja, marido y mujer, el marido esté en Europa haciendo una especialidad sobre bioquímica, no, sobre cualquiera, haciendo una especialidad, y su mujer esté acá, y decidan tener un hijo. Lo más lógico de pensar inicialmente es quién va allá o quién viene de allá, pero ahora no es necesario. Estando el futuro padre en Alemania, por mencionar, y la madre acá, perfectamente pueden tener hijos, cosa que antes era fuera de toda lógica. ¿Qué hacen? El esposo de la madre se saca generalmente por masturbación los espermatozoides, ¿ya? Lo mete en un sobre HDL, no está así. Sí, lo mete en un dispositivo que es el nitrógeno líquido. Y en ese dispositivo lo mandan de Europa acá. Llega acá, lo descongelan, ¿ya? Y esos espermatozoides son viables, están vivos. ¿Qué tiempo? Meses están vivos, ¿ya? Entonces vienen con un aparato de manera muy sencilla, como jeringa, extraen los espermatozoides y los introducen en el útero de la madre, donde está un óvulo fecundado, y perfectamente pueden tener, perfectamente, sin necesidad de que él venga. Es más, miren a qué extremo. En algún caso, se me ocurre mencionar un país, podría ser cualquiera, está marido y mujer acá y dice, queremos tener un hijo en Dubái, que está de moda. Pero ninguno ha ido a Dubái, ni piensan ir a Dubái, pero pueden tener su hijo allá. ¿Cómo? Mandan ya no espermatozoides, sino espermatozoides y óvulos los han hecho fecundar con inseminación artificial in vitro acá, ha sido fecundado, lo han colocado dentro de nitrógeno líquido y lo han mandado a Dubái. Allá se consigue lo que se llamaba un vientre en alquiler, una señora que se encarga de llevar adelante el embarazo, lleva el embarazo y después por encomienda se lo manda a la criatura. Los padres no han podido lugar. Antes nos parecía eso ficción, que no podía ser. Ahora todo eso es realidad. Todo eso es realidad. Gracias a que en este caso, a la manera de conservación. Si quieren algo más real en este momento también, si una persona pierde un dedo, ¿ya? Hay posibilidades de insertar nuevamente el dedo. Hay. Pero ¿cómo hacen? Lo conservan en hielo, no en nitrógeno líquido, porque no se necesita mucho tiempo. Tampoco en hielo puede estar meses, ¿no? Puede estar un tiempo, horas, que se conserva viable y que después ese dedo pueda ser insertado con el frío. Entonces, tiene mucho que ver el lograr, en este caso, disminuir la temperatura hasta llegar al estado líquido que se puede conservar. Células, tejidos se puede conservar perfectamente. ¿Sí? ¿Se podría conservar un cuerpo entero? Sí, no. ¿Qué respuesta?
Si alguien recuerda un famoso personaje, muy famoso, ¿ya? Murió de cáncer. ¿Y qué hizo? Que su cuerpo se conserve en nitrógeno, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que la tecnología pueda indicar de que es posible curar el cáncer. Esa es parte de una posible historia de Walt Disney, ¿ya? Que con sus recursos dijo, le van a conservar en nitrógeno hasta que la ciencia diga que el cáncer se cura, me descongelan, curan y sí. O sea, especulaciones puede haber tremendamente grandes, increíbles. Es otro ejemplo que, ¿sí? La crioterapia creo que se realiza con nitrógeno líquido, si No siempre. La crioterapia inclusive se utiliza acá para cirugías. Para cirugías, para evitar la necrosis de los tejidos, o sea que se pudre el tejido, pero se conserva durante una cirugía, se baja la temperatura. Recuerden ustedes que el organismo humano tiene unos sensores muy especiales que, aunque les parezca raro, no puede subir la temperatura del cuerpo mucho, ni puede bajar. Ejemplo, si uno va, alguien me imagino que ha ido al sauna, ¿cuánto es la temperatura en el sauna? Más o menos. ¿Alguien se acuerda? 28 grados. 60, 70 grados. ¿Ya? Si es sauna a vapor es un poquito menos porque la sensación debe estar menos. Pero 60 grados. Bueno. ¿Un ser humano podría soportar 60 grados? Probablemente no. ¿Por qué? Porque tenemos acá en el organismo componentes grasas, ¿ya? Que en condiciones normales me refiero 25, 30 grados, no más, están en condición sólida, los depósitos de grasa. Si entramos a un sauna que se eleva a 60 grados, esos depósitos de grasa sólidos, ¿qué les va a ocurrir? Se vuelven líquidos, comienzan a circular y en la primera circulación tapona todos los vasos sanguíneos y se mueren. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos estar en un sauna a 60 grados sin riesgo? ¿Por qué razón? Porque el organismo tiene termorreceptores. ¿Qué quiere decir? A una persona del sauna la sacan, le colocan el termómetro acá, no va a estar en 60, va a estar en 38, le va a subir un poquito, 30, en lugar de ser 37 le sube a 38, no le sube más. Lo mismo tenemos nosotros en el organismo sustancias líquidas, pero que si la temperatura baja mucho, se solidifica. El que va por Alaska, Groenlandia, Omiakon, es una ciudad en Rusia, en la Siberia, considerada de las ciudades más frías del mundo, con llega días en que llega a 60 grados bajo cero. Cuando llega a 60 grados bajo cero, imagínense, hay habitantes, todo, no salen al recreo los niños porque se congelan, ¿no? Entonces se quedan adentro. Pero cuando está en 40, 35 bajo cero, una maravilla, se distraen, para ir a ver como verano. Bueno, la pregunta del millón: ¿ustedes creen que si le toman a esas personas la temperatura y están en un lugar donde hace menos 20 grados, cuánto va a ser la temperatura? 37, 36, ¿podrá ser 34? No, y ahí viene también la pregunta que hacía. Cuando la temperatura baja mucho, el organismo se muere. Y eso tomen ustedes en cuenta
son del área de la salud van a ser profesionales médicos, siempre que realizan bioquímica. Hay un detalle muy importante. Muchas veces, como profesionales en el área, cuando nos preguntan los papás de una criatura o nosotros preguntamos, dicen, mi hijo, nosotros le preguntamos, ¿y su hijo ha tenido temperatura? Siempre se pregunta eso, ¿no? Si la mamá es un poquito instruida, nos va a decir, mi hijo desde que nació tuvo temperatura, porque si no tuviera temperatura estaría muerto. Todos tenemos temperatura. ¿Qué temperatura tenemos? 37 grados. Y no podemos tener menos de 34 grados. No podemos tener. Prueba de eso. Busquen ustedes los termómetros clínicos. ¿Sí? Esos termómetros, ¿acaso tienen temperatura de 33, de 33, 32 grados? No tienen, porque nadie puede tener esa temperatura. Esos mismos termómetros, ¿acaso tienen 50 grados, 55, 60 grados? No tienen, porque con 42, 43 la persona ya se muere. Por eso es que tenemos esos termosensores que nos estabilizan. Ahora, momentáneamente para cirugías se puede utilizar la crioterapia, se puede utilizar, pero es momentáneamente, no es mucho tiempo. Pero esto del nitrógeno, ¿qué tiempo se podrá conservar las células, los embriones? Hasta que lo descongelen. Años. Si están bien conservados, años. Les voy a dar un ejemplo que les va a parecer fuera de toda lógica. Hay una charla entre niñas pequeñas, escúchame lo que les voy a decir, niñas pequeñas que una dice a la otra, primero niños, ¿tu papá qué es? Carpintero. Digo, ¿qué es tu papá? Albañil. Ahora escuchen esto. ¿Y tu papá? 5 años tiene la criatura. La verdad que no sé por qué hace 15 años que mi padre ha muerto. Y la criatura tiene 5 años. Estaba para pensar antes eso como lógico, que el padre se muera y después de muerto siga teniendo hijos. Ahora es posible. Ahora es posible. ¿Por qué? Porque los conservan en nitrógeno líquido sus espermatozoides. Esa persona se muere y después de muerta, años después, los pueden descongelar, le hacen inseminación artificial, nace la criatura y el papá nunca lo conoció. No lo conoce a su padre porque murió. Y el otro ejemplo, para matizar. Una charla de niñas, más o menos de 5 años, y una niña le pregunta a la otra, ¿y tu mamá qué es? Es costurera, ahora se llama, ¿qué? Estilista. Bueno, lo mismo. Y luego, ¿tu mamá qué es? Cocinera, ahora se llama chef. No. Entonces, ¿y de vos tu mamá? Escuchen esto. Mi mamá no ha nacido todavía. Mi madre no ha nacido todavía. ¿Ustedes creen que pueda ser posible? Vamos a hacer como en las telenovelas, ¿ya? ¿Cómo es eso? Escuchen el próximo capítulo. En la próxima clase les puedo dar el resultado, porque si les doy, pierde interés para la próxima clase. Así que la próxima clase. El calcio es muy importante, que es el siguiente que vamos a ver, pero el calcio tiene muchas aplicaciones que va a ser interesante que las conozcan, porque está relacionado. Vamos a fundamentar por qué las personas ancianas se caen y se rompen los huesos, por qué tanto los pacientes.
¿Por qué las piedrecitas pueden quedar? ¿Por qué los dientes se mantienen? Son las estructuras orgánicas que se mantienen mucho más tiempo que el resto del suelo. Porque eso